Un saludo cordial a los estudiantes del quinto de secundaria. En esta oportunidad vamos a dar a conocer el tema del ensayo. Empezando con qué es un ensayo. El ensayo puede resultar un instrumento generador de múltiples aprendizajes. Por ello, este objeto de aprendizaje ha sido diseñado para que los alumnos desde educación secundaria desarrollen un conjunto de habilidades para elaborar escritos y expongan sus ideas. En una idea global podemos decir que el ensayo va a reflejar el pensamiento o la idea que quiera plasmar el estudiante. Definición. Ensayo, composición escrita en prosa en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema en particular, escrito en el cual un autor expone sus ideas, exposición escrita de un tema la cual es desarrollada por párrafos. Recordemos que un ensayo abarca un tema en particular, como también delimita este tema en particular. Características del ensayo. Es uno de los géneros más utilizados hoy en día. Su contenido es variado, puede contener opiniones críticas, reflexiones, puntos de vista, intereses y aversiones del autor. En este punto nos detenemos, ya que también el ensayo genera que el lector tenga un pensamiento crítico, como también la forma de que incida en el pensamiento del lector al escribir un ensayo. Por lo general van acompañados de bibliografías. Muchos ensayos son publicados primero en periódicos o revistas, luego son recopilados en libros. Continuando con la estructura del ensayo, el estilo y la organización del ensayo componen su estructura. Por lo general, la estructura del ensayo consta de tres partes. Esto hablando de forma general. Uno sería la introducción, dos, desarrollo y por último, tres, la conclusión. Estructura, introducción. Es una oración o párrafo que indica interesa al lector por el tema, puede ser una pregunta, reflexión, estadística. Un ensayo extenso puede tener varios párrafos de introducción. De forma global podemos decir que en la parte de la introducción el autor quiere llamar la atención del lector utilizando una pregunta, una reflexión general o un aspecto estadístico el cual interese al lector. Esto como introducción. En la parte de la estructura tenemos el desarrollo. Se hace uso del párrafo de desarrollo. Generalmente cada párrafo discute un tema dentro del ensayo. Por lo general entre una idea y otra o entre un párrafo y otro. Se utilizan frases o párrafos cortos de transición. Esto se hace para entrelazar las ideas y facilitar la coherencia y unidad. Una parte muy importante del desarrollo es que tenga coherencia con el tema que estamos tocando o estamos abordando, para que así el lector lo entienda de la mejor forma en el ensayo presentado. En la parte de la conclusión, constituye la aportación o opinión final del escritor. Recordemos que la conclusión es la parte final o la conclusión de nuestro ensayo y es el que va a cerrar el ensayo. Podemos abarcar una conclusión o dos conclusiones para que el lector tenga una idea global de la idea que hemos presentado en nuestro ensayo. Continuando y después de la estructura tenemos pasos para escribir un ensayo. ¿Qué tenemos que hacer antes de elaborar un ensayo? Recordemos que un ensayo no sale
a la primera inspiración del escritor o el autor. Tiene que tener un proceso en el cual vamos a dar a conocer. En un primer momento se debe seleccionar un tema conocido y de su interés o de interés comunal, pero también si tenemos un docente, este también nos puede designar un tema en el cual debemos hacer nuestro ensayo. Entonces se puede hacer de dos formas. Uno puede elegir su ensayo libremente, pero en el caso de que tengamos un maestro que nos designe un tema, en base al tema tenemos que hacer nuestro ensayo. Identifique el punto de vista a desarrollar. Ahí vamos a ver la delimitación de nuestro ensayo. No podemos abarcar muchas temáticas, así que tenemos que hacer una delimitación de nuestro ensayo. Podemos hacer un esquema con ideas principales y secundarias que nos van a ayudar a enfocar mejor el ensayo, ver si tenemos bastante información de lo que queremos hablar para recurrir a fuentes de información. Podemos utilizar un bosquejo de ideas para elaborar nuestro ensayo. Hay que identificar el vocabulario que vamos a utilizar en el ensayo y puede obtener citas estadísticas, noticias y antecedentes. Esto en la búsqueda de la información. Pasos para escribir un ensayo. Durante la elaboración del ensayo, organiza lo escrito. No olvides la estructura que ya hemos mencionado para el ensayo. Puedes comenzar con una pregunta. Mantenga su opinión, estilo, pero sin olvidar la cercanía con el lector. Vigile el uso del vocabulario y utilice conectores entre oraciones, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, para empezar, para comenzar, para iniciar, ¿no? Y así entrelazar con conectores a continuación, por lo contrario, como se iba diciendo, y para finalizar, como último, finalizando mi ensayo. Entonces son diferentes conectores que nos ayudan a encadenar las ideas o a entrelazar los pensamientos que estamos mencionando y plasmando en nuestro ensayo. Pasos para escribir un ensayo durante. Conectores temporales, ejemplo, más tarde, al poco tiempo, espaciales, detrás, junto a, ordenación, a continuación, por último, razonamiento lógico, ejemplos, por consiguiente, no obstante, en conclusión. Pasos para escribir un ensayo. Después, al tener el borrador, verifique lo siguiente. En este aspecto nos detenemos porque, como les mencionaba, un ensayo no puede salir a la primera inspiración del autor. Necesitamos seguir algunos pasos obligatorios, como tener un borrador anterior para después tener una conclusión final y plasmarlo en el ensayo. Su escrito mantiene coherencia e hilo conductor. Tiene que tener un buen entendimiento en nuestro ensayo. Sus ideas se presentan de manera clara e interesante. Existe una secuencia lógica en las ideas. Mantiene una ortografía, acentuación y puntuación correcta y adecuada. Esto es muy importante ya que al ser el ensayo un documento de conocimiento general, varios van a leer este ensayo y debe estar escrito con todas las reglas gramaticales precisas. Mediante la revisión del mismo se podrá apreciar su estilo personal. Entonces, algunos tienen un estilo más de palabras rebuscadas, palabras más concretas y algunas palabras más comunes para que el lector tenga un buen entendimiento. Eso se ve en el estilo de cada autor. Criterios generales para evaluar su ensayo. Al evaluar su ensayo, tenga presente lo siguiente. Contenido. ¿Guarda relación el contenido con el tema propuesto? Redacción. Verifique el uso de un lenguaje correcto e hilación coherente de las ideas. Gramática, ortografía y presentación general. Vocabulario. Verifique el uso de un vocabulario adecuado y pertinente al tema presentado. Bibliografía. Siempre otorgue crédito correspondiente a los textos consultados.
Entonces, cuando hagamos una referencia de algún escritor, el cual estemos utilizando como referencia para escribir nuestro ensayo, también es correspondiente y pertinente mencionar al escritor en nuestro ensayo para que esto no sea un plagio. Resumiendo, infórmese sobre el tema, investigue sobre otros ensayos escritos sobre el mismo tema o temas relativos. Antes de empezar a escribir el ensayo, haga una lista de ideas sueltas o conceptos que desee incluir y ordénelos de manera lógica. Piense en dividir el ensayo en tres partes, haga una introducción, no resumen con sus propias palabras, relacione una problemática a la opinión de otra persona o cualquier información con su opinión. Aquí puede comparar o cuestionar, puede hacer una serie de reflexiones, tómense un recreo o despeje su mente de ideas antes de volver a releer el trabajo terminado y corregir. Consejos, el título déjelo al último, siempre y cuando vayamos elaborando, pero si ya tenemos designado el tema, el título tiene que ser atrayente para que el lector también le llame la atención. Escriba párrafos cortos, no escriba como si fuera una lista de datos. Tenemos que tener una gran inspiración para hacer el ensayo. Y por último, realiza tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas en la vida. Al final, el único beneficiario eres tú. Recordemos que el ensayo va a reflejar un poco la personalidad del autor, así que ustedes tienen que buscar el estilo y de esa forma tener un ensayo que esté adecuado y que sea de una buena lectura y atrayente para los lectores y que sea de todas formas un interés para ustedes. Muchas gracias.